La izquierda adoradora de dictadores, los tontos útiles que en el mundo siguen defendiendo ese engendro mal llamado Revolución Cubana, han perdido definitivamente uno de sus eslóganes. Cuba ya no es el paraíso de la seguridad en América Latina. Cuba es hoy un país tan violento que la inmensa mayoría de los cubanos cierran sus puertas a cal y canto apenas cae la noche y ni siquiera así se sienten a salvo, porque ya son numerosas las denuncias de cubanos asaltados y asesinados a machetazos dentro de sus propias casas mientras duermen. En lo que va de años hemos sido estremecidos en numerosas ocasiones por desapariciones de mujeres jóvenes, por asesinatos de muchachos para robarles los teléfonos celulares, por crímenes contra personas de cualquier edad que terminan golpeados o muertos luego de ser asaltados para quitarles bicicletas o las llamadas motorinas. Y por si no bastara, en lo que va de año la violencia machista se ha cobrado ya la vida de 38 mujeres en una alta cifra de feminicidio que no parece importarle nada al gobierno de Díaz-Canel. La violencia creciente en la isla siempre ha sido manipulada, escondida y disfrazada con eufemismos por quienes detentan el poder en Cuba. Llámense Castros en su poder real y totalitario o llámense Díaz-Canel y su orquesta sinfónica de gordas marionetas del poder real que los ha puesto allí. Recuerdo que ya a mediados de la década del 90, en 1993, cuando yo trabajaba en Publicitaria Coral, la publicitaria de la corporación Cubanacán S.A., el entonces presidente de esa corporación, Abraham Masíquez, confesó en una reunión que era preocupante las agresiones de delincuentes a turistas en los polos turísticos de la Marina Hemingway, Varadero y Santiago de Cuba. Entre esos casos, la violencia había terminado en muerte en al menos 3 turistas, y jamás en Cuba se habló de eso. Años después, cuando investigaba para escribir mi conocido libro sobre la prostitución en Cuba, Habana, Babilonia, tuve en mis manos el expediente policial del asesinato de 2 jóvenes españoles que se vincularon con los grupos marginales de tráfico de droga en La Habana. Convertí esa historia en una de mis novelas negras o policiales, Largas noches con Flavia. En esta novela doy detalles reales de cómo fueron encontrados los cadáveres y de cómo un miembro de aquel grupo de turistas españoles, una chica, logra salvarse y regresar a España. Tampoco de ese caso ni de ningún otro se habló en Cuba. Y ya conté en uno de mis artículos hace años que en Santiago de Cuba existió una banda de delincuentes llamada Los 10 Negritos, cuyos miembros violaron a varias mujeres y asesinaron a 2 jóvenes para robarlos, y la policía nunca logró dar con ellos hasta que cometieron un grave error. Dibujaron una esvástica, ya saben, el signo nazi, en la tumba de José Martí en el cementerio de Santa Ifigenia, allá en Santiago de Cuba. Una semana después ya estaban presos. Durante mi vida en Cuba tuve la suerte de vivir en medio de la marginalidad. Allá en Santiago de Cuba vivía a unas pocas cuadras del barrio Los Cangrejitos, donde conocí formas diversas de la violencia provocadas por el hacinamiento, la pobreza y la insalubridad en la que miles de santiagueros estaban condenados a vivir en aquel barrio. Cuando me fui a estudiar a La Habana, viví en una zona muy marginal de Párraga, en otra zona todavía más marginal y depauperada de Luyanó, y después me fui a vivir al corazón de la marginalidad capitalina. Primero en un apartamento horrendo en la barriada de Jesús María y luego en el barrio de Centro Habana, donde desde antes de la revolución se concentró el mercado sexual de travestis y de drogas, característica que por cierto siguió siendo así de forma más encubierta en los años de la revolución, el barrio de los sitios. Eso explica que en mis novelas la violencia contra la mujer, la prostitución femenina y masculina, el mercado negro, la corrupción policial, el hacinamiento habitacional, la insalubridad y otras muchas carencias y problemas sociales y humanos derivados de la marginalidad sean ingredientes naturales. La revolución, como bien sabemos, intentó que esa realidad no se conociera, pero sus esfuerzos por esconder esa cara, siempre oscura y terrible, del que vendían como un proceso social con todos y para el bien de todos, no estaba dirigido a combatir realmente esos fenómenos. A los líderes de la revolución siempre les interesó únicamente mostrar una cara limpia, hermosa, paradisíaca de la revolución.
no les interesó terminar con esas diferencias sociales, enormes diferencias sociales que estaban ahí, aunque nosotros mismos, los cubanos, nos habíamos acostumbrado tanto a ellas que todavía escucho a muchos cubanos decir que en Cuba en esos tiempos no había diferencias sociales. Lo siento, pero durante más de 30 años de mi vida en esos barrios yo viví en un mundo de diferencias sociales. Y a veces esas diferencias eran bastante drásticas entre quienes tenían y quienes tenían poco o no tenían. Hoy esa diferencia, es cierto, es terriblemente mayor, pero en aquellos años también existía. Como existían también las bandas organizadas de narcotráfico local, pequeños capos que ganaban poco a poco poder en convenios con altos mandos de la policía que curiosamente eran quienes alimentaban el mercado negro y de la droga, como conté en mi novela Entre el miedo y las sombras, también basada en un expediente policíaco real. Es la tercera novela de mi serie negra El descenso a los infiernos. Y como muchos cubanos sabemos, existían conexiones muy organizadas de tráfico humano. Como se ve, la violencia social en Cuba es algo que me toca muy de cerca porque lo viví y porque además convertí esas historias reales en temas y escenarios primero de mi periodismo y después de mis novelas. Y que conste, las convertí en novelas porque siempre que como periodista iba con esos temas a los órganos de prensa donde trabajé allá en Cuba, la televisión cubana, la radio o la prensa escrita, jamás logré que se publicaran mis reportajes sobre esas problemáticas. Y aún recuerdo en una reunión en la UPEC con ese buen amigo que fue Julio García Luis, que entonces presidía la Unión de Periodistas de Cuba, en la cual me dijo que le habían dicho de arriba que tenía que pararme en seco para que no siguiera metiendo las narices donde no debía. Fue, por poner un ejemplo, Julio García Luis, uno de los primeros en leer el manuscrito inédito de mi libro Habana Babilonia o Prostitutas en Cuba, pues le llevé el libro para que se entendiera que mi intención era alertar sanamente sobre un fenómeno que en aquella Cuba de finales de la década del 90 se le estaba yendo de las manos a la sociedad y que podía convertirse en un flagelo irreversible. Las palabras de mi profesor Julio García Luis fueron inolvidables. Ahora sí te tostaste, muchacho, me dijo. Voy a hacer como que no he leído nada de esto que me has dado a leer, porque como te conozco bien y sé que tú seguirás insistiendo con publicar este libro, sé que en su momento me ordenarán cortarte las patas y tú sabes que tendré que hacerlo. Hace unas semanas, preocupado por el hecho de ver en internet cientos de fotos de una Habana de calles tristemente vacías cuando cae la noche, algo que me conmocionó porque para mí la viveza y luminosidad populosa de La Habana ha sido siempre uno de los asombros más hermosos de esa ciudad. Pregunté a ese vecino que en la Cuba de los 90, gracias a que trabajaba en uno de los departamentos de la policía, me ayudó a conseguir los expedientes y la información de casos policiales que utilicé para escribir mis novelas negras. Sigue trabajando en eso, ahora más cerca de ciertos niveles de jefatura. Y lo que acaba de decirme, aunque no me asombra porque ya lo suponía, tampoco deja de indignarme. La violencia no entra en la lista de prioridades de la policía. La prioridad es combatir toda forma de manifestación pública contra la revolución. De hecho, se considera la violencia un aliado del gobierno para mantener a la gente tranquila en sus casas. Circula incluso un chiste que asegura que los delincuentes son los más aguerridos soldados de la revolución porque asustan al pueblo para que no salga a las calles por miedo a ser asaltados. Y aunque mi amigo no está seguro de que sea una política oficial, asegura que en los últimos meses se le ha dado libertad a muchos delincuentes que viven casualmente en esas zonas donde se han dado casos de violencia que terminan en robos escandalosos o asesinatos. Zonas que casualmente son las mismas donde la gente se manifestó más fuertemente en las calles en las manifestaciones de julio de 2021. A ellos, esa mafia de obesos oportunistas que dirigen el país, no les importa que la gente esté descontenta y los haga responsables de generar la violencia con su incapacidad manifiesta en llevar al país por causas económicos que rindan frutos reales en la vida del cubano de a pie. Se sienten intocables, ahora apoyados por Rusia, defendidos por partidos y gobiernos de izquierda en el mundo que achacan todo el mal a Estados Unidos y al famoso bloqueo. Y saben además que nadie cargará contra ellos a nivel internacional porque la comunidad internacional observa con indolencia todo el desastre económico, político y social
que ese mal gobierno ha generado. Lo cierto es que el único que se beneficia y mucho con la violencia que asola ahora mismo a Cuba y a los cubanos es el gobierno de Díaz-Canel. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal, comparte con tus amigos en las redes sociales y activa la campanita de las notificaciones para que te avisemos cuando publiquemos un nuevo video. Muchas gracias.